Bueno, el día de hoy vamos a continuar con la materia del capítulo 3. Vamos a tratar la sección 3.2. La clase anterior empezamos con la clase 3, con la sección 3.1 del libro. Entonces, la idea en esta clase es tratar esa sección 3.2, hacer un par de problemas o que ya están en la presentación y luego ver lo que alcancemos con la sección 3.3. Esta sección 3.2 inicia con lo que es el producto escalar de dos vectores, que es más que todo un repaso de lo que hemos visto en otros cursos. Entonces, recordémonos que acuérdense que un vector, ¿verdad? Es una cantidad matemática que tiene sentido, dirección, ¿verdad? Y una magnitud. Entonces, cuando realizamos el producto escalar de dos vectores, por ejemplo, P y Q, se va a definir como P.Q, esa va a ser su notación, por eso se llama también producto punto. Y el resultado es un escalar, como se ve aquí. ¿Y cuál es esa magnitud? Esa magnitud es P por Q, o sea, el módulo de P por el módulo de Q, o magnitudes de los dos, por el coseno de zeta. Ese ángulo es el ángulo que se ve acá, que es el ángulo que forman entre los dos vectores. ¿Cuáles son las propiedades del producto escalar? Es que es conmutativo, o sea que obtengo yo el mismo resultado, P.Q como Q.P. Es distributivo, ¿verdad? O sea que aquí con la suma, si yo tengo P.Q más Q1, me da lo mismo si yo obtengo P.Q1 más P.Q2. Y no es asociativo, ¿verdad? O sea, este producto está indefinido porque P.Q ya es un escalar, ¿verdad? Y ya por un escalar con esto, entonces se indefine. O sea, no es que esté indefinido, sino que no está claro. Y no se puede asumir de que sea igual, por ejemplo, a P. Paréntesis Q.S. Si tratamos nosotros los productos escalares en componentes cartesianas, ¿verdad? Lo que hacemos es que vamos a tomar a P y a Q, cada uno en sus componentes, con eso que un vector lo podía descomponer como su magnitud o su componente por la dirección de cada uno de los vectores en este eje cartesiano, ¿verdad? Un eje cartesiano que tiene como base IJK. Y que los tres suman, ¿verdad? Lo que llamamos nosotros la triada derecha o que cumplen con la regla de la mano derecha, ¿verdad? La orientación de I, J, I y de K. Entonces, cada una de ellas la descomponemos, tanto como Px, Py y Pz igual Q, Qxi más Qyj más Qzk. Y recordamos por la definición que acabamos de ver de acá, que el producto escalar es la magnitud de los dos por el coseno del ángulo. Entonces, si distribuimos, por ejemplo, Pxi por Qxi, en el fondo estamos multiplicando Px por Qx y punto I, ¿verdad? Podemos sacar, por decirlo así, fuera del paréntesis, las magnitudes y hacemos el producto I punto I. Y como ambos son unitarios, es decir, magnitud 1, y el ángulo que forman entre ellos es 90 grados, ¿verdad? Porque están a 90 grados, entonces el coseno de 90, ¿cuánto es? Cero. Es 0. Y entonces, ¿qué pasaría aquí? El ángulo que forman entre los dos vectores, ¿verdad? Aquí es I punto I, aquí hay un error. Es I punto I igual 1, porque son paralelos, el ángulo es 0. Ese sería I punto J igual 0. Esta es una corrección que hay que aclararla y queda aquí en el, después cuando se la subo, aquí es I punto I. Entonces, I punto J en realidad es 0, que es esto que está acá, ¿verdad? Yo estaba un poco extrañado. Entonces, si recordamos, básicamente, tenemos
los vectores y jk, ¿verdad? Y j y el vector k, que en este caso, como yo les dije, que sale del plano del papel, respetando entonces acá sería así, ¿verdad? Acordémonos que se cumple la triada derecha, ¿verdad? O sea, la regla de la mano derecha, que I cruz J nos da acá y nos da en este sentido. Entonces aquí es cuando entonces, cuando son imperpendiculares, entonces aquí teníamos I punto I, que era este, es 1, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el ángulo que forman entre los dos e I es 0, ¿verdad? El que hace J y J es 1, punto K es 1, y punto J, que es el que acabamos de ver, cuando son perpendiculares, y J.K igual 0. Finalmente, el producto punto se nos reduce a que es básicamente multiplicar las I con las I, las J con las J y las K con las K. Entonces al final nos queda Px, Qx más Py, Qy más Pz, Qz. ¿De acuerdo? Esto es un resultado, es un escalar. ¿Verdad? Es un número. Digamos que pertenece a, en este caso, generalmente nosotros vamos a trabajar en R, un número real. Igual, si yo intercambio P por Q por P, y si hago esto, al final obtengo Px por Px más Py por Py más Pz por Pz, y esa suma, si recordamos haciendo un poco de Pitágoras, al final nos queda como la magnitud del vector al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, ¿de qué nos sirve poner a nosotros este producto escalar, verdad? Nos sirve más que todo, por ejemplo, para ciertas aplicaciones. Una de ellas es determinar, por ejemplo, el ángulo entre dos vectores. ¿Por qué? Porque si recordamos la definición es P.Q igual PQ por coseno de zeta. Y si a mí me interesa determinar el coseno, lo que hago es dividir, ¿verdad? Pasar este término, que es el producto de dos magnitudes, las paso a dividir acá. Entonces, luego yo puedo aplicar la función inversa de coseno y obtengo el valor del ángulo. Muchas veces, como nosotros conocemos el vector, los dos vectores en términos de sus componentes, entonces podemos, por un lado, calculamos el producto punto, que es este resultado, y por otro lado, multiplicamos las magnitudes, ¿verdad? Entonces, este resultado de aquí arriba es el producto punto como tal, conociendo sus componentes, y este es el producto de sus magnitudes. Entonces, de esta forma, nosotros podemos determinar el ángulo formado entre los vectores P y Q. Otra aplicación que nos interesa mucho es determinar, por ejemplo, la proyección de un vector sobre un eje, que es lo que vemos acá. Entonces, la proyección de un vector sobre un eje digamos, desde del final a ser perpendicular a la línea del otro vector, ¿verdad? Que se forma aquí un ángulo recto. Entonces aquí se forma también, en el plano se formaría un plano en el cual esto sería un triángulo rectángulo, ¿verdad? En A. Entonces, la proyección en realidad es la distancia OA. Entonces, si vamos aquí, POL la vamos a definir como la proyección del vector P a lo largo de otro eje. Repasemos nada más que cuando nosotros, por ejemplo, hacemos la proyección de P sobre el eje X, por ejemplo, acá, en realidad lo que hacemos es una proyección, que sería aquí una línea perpendicular al eje X, y la proyección en el fondo sería la componente PX. Entonces, en el fondo, esto de aquí, OA, es por decirlo así, es como una componente a lo largo del eje OL de P. Y entonces, al hacer esa proyección, es en el fondo, como esto es un triángulo rectángulo, ¿verdad? Y donde P es la hipotenusa y la OA se convertiría en un cateto de ese triángulo rectángulo. Entonces, finalmente, la proyección es la hipotenusa por el coseno del ángulo.
esta magnitud. Y esa P por coseno del ángulo en realidad es la proyección. Entonces, si nosotros queremos determinar la proyección, que en el fondo es esa distancia OA, lo que tenemos que hacer es el producto punto de los dos vectores, un vector dirigido sobre el eje OA o L, dividido entre la magnitud del vector que está en la línea a la cual yo quiero hacer la proyección. ¿Okay? ¿Eso a qué nos lleva también? Que si voy a devolver acá, vean que este término de aquí, Q, el vector Q entre Q, si ustedes se acuerdan cuando trabajamos en el espacio, ahora nosotros llamamos el famoso vector lambda, que era el vector unitario en la dirección de la línea del vector. Entonces acá eso es lo que vamos a hacer. Vamos a aprovechar esta definición para entonces definir el vector unitario lambda a lo largo del eje OL. Entonces aquí tenemos tenemos el mismo vector P, y ahora en lugar de un vector Q, lo que vamos a tener es un vector unitario en la dirección de el eje OL. Acordémonos de la imagen anterior que OA es el valor de la proyección del vector P sobre el eje OL. Entonces al final nosotros ya no estamos trabajando ni con Q, ni con S, ni con T por darle un nombre al vector, sino que lo vamos a llamar lambda como un vector unitario. Entonces esa proyección es básicamente el vector P por el vector lambda. Entonces muchas veces a nosotros nos van a dar un eje, una línea, y sobre esa línea lo que hacemos es que determinamos el vector unitario, independientemente del vector P. Tenemos el vector unitario, cortémonos, tiene que ser de magnitud 1. Hacemos el producto punto con el vector P, que sería multiplicar las componentes en X de cada uno de los dos, ¿verdad? Como vimos al inicio, que era PX, QX. Aquí sería PX lambda X y PY más por lambda Y más PZ por lambda Z. Sin embargo, como lambda es un vector unitario, entonces por definición del vector unitario, si ustedes se acuerdan, yo lo pongo aquí nada más, que recuerdan que el lambda era igual a lambda X más lambda Y más lambda Z. Y la magnitud era 1, ¿verdad? Como lo acabo de decir. Que esto era igual a lambda X y más lambda YJ más lambda ZK. Entonces, esta es la componente que yo estoy multiplicando con la PX. Y el vector unitario también estaba definido como el coseno de zeta XY más el coseno de zeta Y en J más el coseno de zeta Z en dirección K. Este es el vector unitario lambda. Estos eran los cosenos directores, ¿verdad? Los cosenos directores son los que están asociados a los ángulos zeta X, zeta Y y zeta Z, que representan la orientación de ese vector, en este caso del eje OL, ¿verdad? Porque esto no son los cosenos directores de P, ¿verdad? Son los cosenos directores del eje OL, de donde obtuvimos nosotros el vector lambda. Entonces acá sería, por ejemplo, el zeta X es el de entre el eje OL y el eje X, el otro es entre el eje L y el eje OL y el eje Y, que sería el zeta Y el otro es entre el eje OL y el eje Z, que sería zeta Z. Ok. ¿Alguna duda hasta ahora? No. Bueno. Ok. Digamos, definición de otro producto que nos interesa mucho es el triple producto mixto, que es el producto de tres vectores. En este caso P, Q y S, que se definen como una expresión escalar. Bueno, al final el resultado es un escalar. ¿Por qué? Porque si lo vemos aquí primero, si yo hago ese punto P cruz Q, ¿verdad?
el P cruz Q es el producto vectorial de dos vectores. El resultado es un vector. Entonces, si yo hago el vector punto otro vector, estoy aplicando un producto escalar o producto punto. Y el resultado de un producto punto es un escalar. Por eso, al final de realizar toda esta operación, el resultado va a ser un escalar también. Entonces, nosotros lo podemos calcular mediante el cálculo de un determinante. Entonces, aquí, por ejemplo, ponemos el primer vector, que sería que en sus componentes. Entonces sería el ds, que serían los componentes sx, sy, sz. En la segunda fila sería el vector que iría aquí de izquierda a derecha, que sería el segundo, que es p, y luego q. Y aplicamos el determinante. Entonces el determinante sería esta de acá, que yo multiplico así en cruz, ¿verdad? px, py, qz, menos pz, qy. Cuando hago sy, ¿verdad? Tapo acá, sería multiplico por esto, y en el fondo estoy tapando estas dos, y sería, como es al revés, ¿verdad? Con el o el menos, al final me queda como pzqx menos pxqz, y luego cuando tapo la tercera fila, digo la tercera columna, mantengo el sx, y sería sx por pxqy menos pyqx, ¿verdad? Que es lo que tenemos acá. ¿Qué significa eso? Digamos, si lo vemos así geométricamente. Entonces tenemos el vector P, el vector Q y el vector S. Si hacemos el producto cruz, P cruz Q, que sería P cruz Q, es un vector que es perpendicular al plano que forman P y Q, ¿verdad? Que es por la definición del producto vectorial. O sea, P cruz Q es tanto perpendicular a P como a Q, ¿verdad? Que serían estos ángulos que se ven acá. Y una vez que yo hago esto, lo que hacemos es ese punto, ese nuevo vector, que es el resultado del producto cruz, al final lo que vemos es que en el fondo es determinar la proyección de este vector sobre el otro, sobre el segundo. Cuando decimos P.Q, al final acuérdense que era la proyección de P sobre el vector Q. Entonces eso es lo que estamos haciendo acá. Entonces el triple producto mixto al final lo que nos da es la proyección de un vector del primero sobre el producto cruz de otros dos. Entonces, eso lo vamos a ver más adelante, algo más aplicado aquí en la mecánica, que sería lo que es el momento, ¿verdad? Entonces, como estábamos trabajando con momentos, acordémonos de la definición de momento, que era R cruz F. Ese R cruz F, ¿verdad? Se daba aquí, por ejemplo, si aquí nosotros tenemos, por ejemplo, aquí en este caso, si vemos que una fuerza se está aplicando sobre un punto A y queremos calcular el momento que hace esa fuerza con respecto al origen, en este caso el punto O, por definición habíamos visto que es R cruz F. Entonces, R cruz F nos va a dar el momento, que sería este. Entonces, el momento de la fuerza con respecto al origen O. Ahora bien, si yo quiero determinar cuál es la proyección de ese momento sobre un eje dado, por ejemplo el eje OL, vamos a aplicar lo que acabamos de ver ahora, que en el fondo es la proyección de un vector sobre un eje, va a ser el producto punto de ese vector por el vector que esté sobre el eje OL. Si escogemos el vector unitario, lambda, entonces aplicamos esta relación que se ve aquí. Entonces, la proyección del momento sobre el eje OL, digamos de O sobre el eje OL, que vamos a llamar MOL, va a ser entonces el triple producto mixto entre el vector lambda y el momento, que a su vez era el producto cruz de R cruz F. Entonces, cada vez que queramos nosotros determinar la proyección de un momento sobre un eje, es el producto punto del vector unitario sobre ese eje por el momento tal, como tal.
Y también se puede calcular mediante el determinante de esta matriz. ¿Quién eran lambda x y lambda y? Recordemos, son los cosenos directores del eje OL. ¿Verdad? Acuérdense que lambda x es igual a coseno de x, no solo OX, es el coseno de OX. El lambda y, coseno de OY, de zeta y, perdón, y lambda z el coseno de zeta z. ¿Quiénes son x, y, z? Son las coordenadas del punto de aplicación de f, que son las coordenadas que voy desde O hasta el punto de aplicación, ¿verdad? Entonces las coordenadas de A es x, y, z. Y fx, fy y fz son las componentes rectangulares del vector f de la fuerza. Entonces la proyección, como vimos, sería básicamente calcular esta distancia, esta magnitud OC. Igualmente, podemos verlo de otra forma. Dice el momento MSOL de la fuerza F con respecto a un eje mide la tendencia de la fuerza a impedirle impartirle al cuerpo rígido un movimiento de rotación alrededor del eje fijo OL. ¿Qué significa eso? Entonces, acordémonos que aquí sobre el punto A estamos aplicando la fuerza, que es esta, está como un rosado más claro. Si queremos hacer, por ejemplo, la proyección del momento sobre OL, ¿verdad? Entonces era R cruz F, o aquí está O, pues era R cruz F, y obteníamos el vector M, ¿verdad? Que está acá, me voy a volver como aquí, ¿eh? Tengo el R acá, el F y el momento de R cruz F. Acuérdense que el momento es un vector. Entonces, aquí está el momento que aquí no está dibujado. Sin embargo, ese momento, ¿verdad? La proyección de ese momento sobre el eje OL sería el momento que yo estoy descomponiendo. Vamos a dibujarlo acá. Aquí teníamos nosotros el vector momento. Era el MOL. ¿Verdad? Este era el MO, perdón. Y lo que hacemos es descomponerlo en dos. Vamos a descomponer o vamos a hacer lo que sería, tal vez me queda mejor un poquito más inclinado. Ahí. Entonces aquí tenemos el vector momento, que es el resultado de R cruz F. Esta R que está en línea punteada y F. Entonces, este M yo lo puedo descomponer en dos, así como lo vamos a hacer acá, como la fuerza F, que la descomponemos en una que sea paralela, que esa paralela, ¿quién sería? Va a ser entonces la proyección, tal vez iría un poquito más arriba, sería la proyección acá, ¿verdad? Entonces estamos descomponiéndolo, el vector momento, en una componente que sería la proyección, ¿verdad? La proyección es de acá, proyecto el final, lo proyecto perpendicularmente hasta acá. Entonces tengo un momento que iría paralelo al eje OL y uno que iría perpendicular. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto es un OM, vamos a decirlo perpendicular, que sería un vector acá, y otro que sería un vector MOL perpendicular, paralelo a OL, ¿verdad? Entonces, este momento, en realidad, vean que es la tendencia a hacer rotar el punto O. Pero cuando yo lo proyecto sobre el eje OL, este vector MOL es la tendencia de hacer rotar, que esta fuerza hace rotar sobre el eje OL, o sea, paralelo al eje OL. Que es lo que estamos viendo acá. Que dice aquí el momento OL de la fuerza F con respecto a un eje OL, ¿verdad? El momento, o sea, OL, que es la proyección del momento
sobre el eje OL, mide la tendencia de la fuerza de impartirle al cuerpo rígido un movimiento de rotación alrededor del eje fijo, ¿verdad? Entonces, ese es este momento al yo descomponerlo, lo que estoy haciendo es medir la tendencia que hace esta fuerza de hacer rotar al cuerpo sobre el eje OL. Y como tal, yo la puedo tratar y descomponer como el lambda, que es el vector unitario, ¿verdad? Que era un producto, este es otro triple producto mixto, que sería el lambda punto R cruz F. Pero ¿qué es R cruz F? Aquí, al final, ese efecto de rotación en el fondo es que yo descomponga R en dos, una paralela al eje OL y otra sobre el plano, ¿verdad? De forma que sea una distancia, digamos, perpendicular acá. Y F igual la descompongo en una paralela al plano y otra F. Y F2, que estaría contenida en este plano. Entonces vemos que la R1, acuérdense que hay un teorema de Variñón que hablaba que el momento se podía determinar como la sumatoria de los momentos por sus componentes. Entonces, R1 cruz F1, como son paralelas, ¿verdad? No hacen momento. Y R2 cruz F2 sería momento. Entonces, en el fondo, ese MO es tratándolo como solamente las distancia perpendicular aquí y la que está, o sea, es R2 y F2 son perpendiculares entre sí. Y eso hace que en el fondo ese R2 cruz F2 sea igual al momento. Y si hago lambda punto ese momento, que es la proyección, entonces obtengo este momento. Entonces, esto tal vez sea más claro con algún problema, en el cual, digamos, ahora vamos a ver uno donde se aplique, digamos, lo que significa realmente este cálculo, ¿verdad? Porque este cálculo es importante conocerlo porque el R2 y F2 en sí son componentes que son, una es perpendicular al eje OL y otra R1 es paralela al eje OL. Y F2 está contenido en el plano que es perpendicular al eje OL. Entonces, de esa forma, nosotros cuando hacemos el cálculo de un momento, al final podemos irnos a determinar ya sea la distancia perpendicular por la componente perpendicular a ese eje. Y eso en el fondo nosotros nos va a decir cuánto es el momento. Y si lo multiplicamos hacemos el producto punto, lo que obtenemos es la proyección. Ok. Entonces, en términos generales, si nosotros calculamos un momento O con respecto al origen, de una fuerza F con respecto al punto O, se obtiene, si yo sustituyo el vector lambda, que está aquí, que está en realidad inclinado, en el cálculo anterior, ¿cuál es el cálculo anterior? Este cálculo. Si aquí yo sustituyo, en lugar de lambda X, lambda Y y lambda Z, sustituyo por IJK, o sea, los vectores unitarios, tanto el eje X como el eje Y y el eje Z, ¿verdad? Si yo al final lo que hago es que sustituimos acá por X, digo, Y, J, ¿verdad? Este sería el vector Y, el vector J, este es el vector K, ¿verdad? Son los vectores unitarios en dirección de los ejes cartesianos. Entonces, siempre yo tengo la fuerza está aplicada a una distancia del punto O, entonces aquí yo estoy obteniendo MO, que es lo que se ve aquí en el dibujo. En este dibujo es, por decirlo así, algo más general, en el cual yo proyecto sobre un eje determinado. Pero si esto yo lo quiero proyectar y en realidad lo que estoy haciendo es calculando los momentos con respecto a los ejes. Porque si yo hago esto de acá y si hago K.MO, lo que obtengo es la proyección con respecto al eje Z.
Y lo otro es, lo que hago es acá, aquí no sé claramente, pero sería como así. Entonces, este sería el vector que nosotros vamos a llamar, que es la proyección del momento sobre el eje Y. Y eso en el fondo es la componente del momento no con respecto al eje Y, que es la que nosotros llamamos la famosa MY, ¿verdad? Y este otro de acá va a corresponder al MZ. Entonces acuérdense que el MO es igual a MX más MY más MZ. Como cualquier vector, nosotros los estamos descomponiendo en tres vectores. En este caso, paralelos a las ejes coordenados. ¿Y eso qué significa? En paralelo significa, en el fondo, la proyección sobre el eje. Y la proyección sobre el eje es realizar el producto punto. Entonces, al final, vemos que si yo sustituyo por IJK, al final vamos a obtener MX, MY y MZ. Que si ustedes hacen el MX de acá, el MX, que sería la componente X, es decir, que si aquí yo cambio por IJK, el producto punto de acá, ¿verdad? Yo sé que es por I, entonces sería este por este menos este por este, ¿verdad? Que sería Y por FZ menos Z por FY. Y por FZ menos Z por FY. Y así los demás. Entonces, cuando ustedes tengan un momento en algún punto, en el fondo, si lo quieren determinar las componentes sobre los ejes coordenados, es básicamente la proyección de ese momento, vector momento, localizado desde su inicio, desde el origen, ¿verdad? Hasta su punto, ¿verdad? Que es este mismo caso, ¿verdad? Desde aquí hasta acá, ¿verdad? Las proyecciones es como que yo lo proyecte desde aquí hasta acá y lo proyecte. Aquí no digo el Z porque ya se ensucia un poco el dibujo. ¿Alguna duda hasta ahora, muchachos? Claro, Está bien, ok. Luego, de forma general, ya para terminar esta sección, lo que hacemos es que lo vemos con respecto a un eje arbitrario, ¿verdad? Antes teníamos un vector de un eje que era OL, ¿verdad? Un eje OL que nace en O y a un punto L donde se forma una línea recta entre O y L. Aquí tenemos un eje en el cual, ¿verdad? Puede estar definido, por ejemplo, entre los puntos B y L. Entonces, igual, si imagínense que en el fondo acá, aquí no se dibuja el cuerpo para simplificar el dibujo, pero en realidad, el cuerpo puede ser todo esto, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, ahí lo que se tiene es que lo importante es que aquí yo tengo el punto A donde se aplica la fuerza y yo conozco, por ejemplo, el punto B, por ejemplo, el punto L. Entonces, si yo quiero calcular cuál es el momento de esta fuerza con respecto al eje BL, entonces aplico la misma fórmula, que es el producto punto lambda punto MB. ¿Y quién es MB en este caso? MB es el momento que hace la fuerza con respecto a B. Y en el fondo es R cruz F. Los momentos siempre van a ser un R cruz F. R partiendo de dónde? Del punto sobre el cual yo quiero aplicar, donde se está haciendo la rotación, hasta el punto de aplicación de la fuerza. Entonces voy de B hacia A. Entonces es el vector posición o distancia entre A menos B. O sea, yo voy de B hacia A. ¿Y cómo lo calculo de B hacia A? Es A, las componentes de B, de A menos de B. O R de A con respecto a B. Eso es una otra notación. Entonces, aquí vemos que sería R de A con respecto a B cruz F, donde R cruz de A con respecto a B es R de A menos R de B, que es el vector trazado desde B hasta A. Entonces, el producto, digamos, el momento de esa fuerza con respecto al eje BL,
igual sería lambda x, lambda y, lambda z. ¿Quiénes son los lambdas? El vector unitario a lo largo del eje BL. Y aquí serían las coordenadas de x de a con respecto a b, y de a con respecto a b y z de a con respecto a b. Y aquí serían las coordenadas de la fuerza, los componentes de la fuerza, donde lambda x, lambda y, lambda z son los cosenos directores del eje BL. Y aquí serían las coordenadas de a con respecto a b en x, y, z. Y se sacan a partir de esta diferencia. X de a menos x de b, y de a con respecto a b es y de a menos y de b, y z de a con respecto a b es z de a menos z de b. Y las componentes de la fuerza serían fx, fy y fz. Entonces, de esta forma nosotros ya podemos calcular lo que sería el momento con respecto a un eje arbitrario, que no necesariamente está pasando por el origen. Igualmente acá hay como una nota en la cual nos dice que el resultado del momento es independientemente del punto B a lo largo del eje dado. Entonces, al final vemos que se va a obtener el mismo resultado si en lugar de utilizar el vector posición RBA, yo puedo haber utilizado el vector RCA, ¿verdad? Siempre desde un punto en el eje hacia el punto de aplicación de la fuerza. Si al final saco que este es el vector perpendicular, ¿verdad? Entonces ahí se simplifica un poco. Pero en el fondo lo que queremos decir aquí es que el momento de una fuerza con respecto a un eje, lo importante es que se puede determinar desde cualquier punto del eje, en cualquier punto que pertenezca al eje en cuestión. Ok, entonces nos queda hacer un problema. Entonces lo que vamos a hacer es que voy a parar aquí el video. No sé si quieren hacer de momento una pausa